Fue una gran victoria. Una gran victoria, sí, por supuesto. Sí, Una gran- seguimos aquí. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciba un cordial saludo de nuestro director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, el doctor Eduardo Muga Melgarejo, y del equipo de la Escuela Nacional de Conciliación. Quien les habla es Miguel Rojas Medina y estaré acompañándolo como moderador en el desarrollo de esta conferencia. Previamente quisiéramos hacer de su conocimiento de todos los participantes que el registro de la asistencia es automática. Solo al ingresar a la sala ya se está registrando su asistencia y solo el mismo sistema lo ha de registrar. Hay que tener en cuenta que para poder ser certificados en este y en otros eventos, ustedes deben de permanecer conectados más del 90% del tiempo que dure la conferencia. Para este caso, vale decir 81 minutos como mínimo. A los que hayan cumplido con esta condición de poder permanecer conectados más del 90%, se les ha de enviar el certificado vía correo electrónico que ustedes hayan registrado para su inscripción. Las consultas sobre eventos pasados u otro tipo de consultas las podrán realizar al correo que en este momento el ingeniero José los está compartiendo por el chat de esta plataforma Zoom. Entonces vamos a dar inicio a esta conferencia virtual, redacción eficaz y valor del acta de conciliación extrajudicial. Para ello, el día de hoy nos honran como panelista la doctora Alexandra Fayez Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, y esta tarde pues, nos distingue con su presencia el doctor Jorge Guasasquiche González. Él es abogado capacitador principal y especializado en conciliación extrajudicial. El doctor tendrá a su cargo la disertación por un lapso de 80 minutos y los 10 minutos restantes, los 10 minutos finales, nos ha de responder las consultas que tengan los participantes, los que deberán de hacer llegar vía el chat del Zoom o el sistema de preguntas y respuestas de esta plataforma. Pedimos entonces a nuestros panelistas poder sonreír brevemente para poder tomar la foto protocolar. Muchísimas gracias. Entonces, estimados participantes, estimados, el día de hoy nos volvemos a reencontrar en mérito a nuestro ya establecido ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de poder contribuir al fortalecimiento de la capacidad del servicio conciliatorio, promoviendo pues una cultura de diálogo, legalidad y eficacia en los mecanismos alternativos de resolución de conflicto. Es así entonces que vamos a presentar esta conferencia virtual Redacción eficaz y valor del acta de conciliación. Para ello, vamos a tener el día de hoy las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de nuestra coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, la doctora Alexandra Fayez Valverde. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, doctor Jorge Guasasquiche, muy buenas tardes, participantes, muy buenas tardes. Para mí no, es muy grato dirigirme a ustedes para darles la bienvenida a nombre de la Escuela Nacional de Conciliación a este evento denominado Conferencia Virtual Redacción Eficaz y Valor del Arte de Conciliación. Este es un espacio formativo que reafirma el compromiso que tenemos en la escuela con la mejora continua de la capacidad de los operadores del sistema conciliatorio y además también con la promoción de la cultura de paz, del diálogo y el acceso a la justicia. La correcta redacción del acta de conciliación es un elemento fundamental dentro del procedimiento conciliatorio, como todos sabemos. Requiere precisión, claridad, solidez jurídica y eso depende pues en la validez y la eficacia del documento y además la validez y eficacia del acuerdo alcanzado entre las partes. Este documento no solo refleja la voluntad de las partes involucradas en el procedimiento, sino tiene además un valor, que todos sabemos es título ejecutivo, a veces lo confunden con el valor de una sentencia,
pero todos tenemos que tener claro que tiene el valor de título ejecutivo y se convierte pues en una herramienta que fortalece la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, especialmente en la conciliación extrajudicial que está institucionalizada en nuestro país. En este marco, nos honra contar con la presencia, la participación de nuestro querido doctor Jorge Guasasquiche, que es un destacado especialista en materia de conciliación y resolución de conflictos. Además que es un reconocido capacitador principal y especializado en la materia y cuya experiencia y conocimiento definitivamente nos va a ayudar a nosotros a recordar, nos va a ser de gran utilidad para todos los presentes, porque además su intervención no solo nos va a ayudar a reflexionar sobre los aspectos prácticos y jurídicos que deben garantizar la redacción técnica adecuada del acta de conciliación, aspectos que son claves para poder consolidar los procedimientos conciliatorios de manera eficiente y que estén acordes a la normativa vigente. Agradecemos pues la participación de todos y todas, conciliadores, gestores de conflicto, profesionales del país, que hoy, bueno, han considerado acompañarnos desde diferentes regiones del país. Para nosotros su presencia realmente nos muestra que tienen gran interés en el tema, gran interés por fortalecer la justicia para que sea más accesible, más humana, más comprometida con la resolución la resolución pacífica de conflictos. Entonces, los invito a aprovechar al máximo estos minutos, este espacio de aprendizaje que nosotros siempre tenemos considerado ofrecerles. Además, también esperemos pues que eso se convierta en un espacio que sea constructivo y que a su vez también ayude a fortalecer la institución de la conciliación y a su vez sus competencias para que puedan tener un desempeño adecuado durante el desarrollo de sus intervenciones al momento de trabajar en sus audiencias de conciliación. Es fundamental para nosotros, por lo tanto, fortalecer la formación jurídica y además también tener en cuenta que realmente esto es un pilar para el desarrollo de un Estado justo, democrático y inclusivo. Realmente para nosotros, vuelvo a repetir, es un placer tenerlos siempre en estas actividades y bueno, sean todos y todas bienvenidas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Alexandra, por estas palabras de bienvenida e inauguración. Y efectivamente, pues vamos a tener el placer de poder presentar a nuestro panelista, a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Jorge Guasasquiche González. Él es abogado colegiado de la Universidad San Luis Gonzaga, egresado de la maestría con mención en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con diplomados con mención en Derecho Procesal Penal, en Derecho Civil, en Derecho de Familia, en Derecho Registral y en Derecho de Familia. Conciliador extrajudicial acreditado por el Ministerio de Justicia. Conciliador extrajudicial con especialización en asuntos de carácter familiar, acreditados también por el Ministerio de Justicia. Capacitador en conciliación extrajudicial acreditado por este ministerio, árbitro, colaborador en la actualidad jurídica de la primera y segunda edición. Sin mayor preámbulo, vamos a presentar al doctor Jorge Guasasquiche, quien nos estará disertando el tema redacción eficaz y valor del acta de conciliación extrajudicial. Bienvenido, doctor Jorge Guasasquiche. Muchas gracias, doctores, por su presentación. Antes de iniciar mi participación en ese seminario, quiero agradecer por la invitación al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, a la doctora Alexandra Fayad y al doctor Miguel Rojas por esa cordial invitación y por su intermedio también saludar muy cordialmente a todas aquellas personas que se encuentran en esta plataforma virtual. Hoy iniciamos una jornada muy interesante donde vamos a tratar de evaluar algunos aspectos que están relacionados con las actas de conciliación y ver el tema de la redacción eficaz y el valor legal de las actas de conciliación. Para tal efecto, he preparado unas presentaciones que voy a compartir con cada uno de ustedes.
Por favor, lo único que necesito es que me confirmen si es que se pueden ver las presentaciones. Sí, doctor. Muchas gracias. Ok, el tema que vamos a trabajar el día de hoy, ya lo han comentado anteriormente la doctora Alexandra y el doctor Miguel, está relacionado con la redacción eficaz y el valor del acta de conciliación extrajudicial. Para entrar en temas ya que nos lleven a abordar el desarrollo de este seminario, como premisa vamos a tomar en consideración estas normas que sirven de base para todo el desarrollo jurídico en la redacción de las actas y también para garantizar, lógicamente, el valor jurídico de las mismas. Vamos a hablar de lo que es la Ley de Conciliación, publicada en el año 97, sus principales modificatorias, aquellas introducidas, por ejemplo, a través del Decreto Legislativo 1070, y una ley muy reciente en el año 2021 que introduce la virtualidad y que también genera modificaciones esenciales respecto al entorno de las actas. Vamos a hablar también de reglamento y su texto único ordenado, publicado en el año 2021 a través del Decreto Supremo 017, y también de la Directiva 001-2016, una directiva que aprueba nuestro órgano rector a través de la DCMA, que es una directiva que procura la correcta prestación del servicio conciliatorio. Entonces, este es el marco jurídico, el mérito al cual vamos a desarrollar nuestra presentación el día de hoy. Hablar, doctores, doctoras, de lo que es una redacción eficaz de las actas de conciliación y también del valor legal que tienen las mismas, es traer a colación justamente las formas de conclusión del procedimiento conciliatorio, porque justamente esas formas son las que nos van a permitir garantizar todo el procedimiento. Y cuando hablamos de formas de conclusión del procedimiento conciliatorio, tenemos a colación las actas, artículo 15 de la Ley de Conciliación. El artículo 15 recoge estas formas particulares de concluir un procedimiento conciliatorio. Y hablamos puntualmente de las actas con acuerdo total, actas con acuerdo parcial, acta por inasistencia de una de las partes, actas con inasistencia de ambas partes, acta con decisión motivada del conciliador y acta con falta de acuerdo. Vuelvo a insistir, nos remitimos al artículo 15 de la ley, pero también tenemos formas excepcionales de poder concluir un procedimiento conciliatorio, y es ahí donde recurrimos a la Directiva 001-2016, que recogen los informes, que también son mecanismos excepcionales para poder concluir procedimientos conciliatorios. Pero intentamos de que estos informes se utilizan de manera residual o excepcional, solamente cuando las primeras, es decir, las actas reguladas en el artículo 15, no permitan la conclusión efectiva de un procedimiento conciliatorio. Por lo tanto, en esa línea recurrimos a la directiva que recoge este informe. Y algo puntual que hay que tomar en consideración, que no debemos confundir el informe motivado del conciliador con el acta motivada del conciliador. Dos denominaciones parecidas, pero que tienen enfoques totalmente diferentes. Una cuestión adicional con relación al informe radica en el hecho de que no tiene el mismo efecto que el acta de conciliación. El acta de conciliación, por ejemplo, nos permite acreditar haber agotado el intento conciliatorio. Ese intento conciliatorio que está desarrollado en el artículo 6 de la Ley de Conciliación. En el caso del informe, por ejemplo, no tendría el mismo efecto legal. Por lo tanto, no permite acreditar que se ha agotado el intento conciliatorio. Es un documento de carácter administrativo que se desarrolla a nivel de los centros de conciliación para poder concluir los procedimientos cuando esto no pueda ser posible a través de las actas de conciliación. Entonces, en líneas generales, hablar de la conclusión de los procedimientos conciliatorios es recoger las actas que están reguladas en la Ley de Conciliación y los informes que están recogidos en la directiva. Nos vamos a quedar evaluando las primeras, es decir, las actas de conciliación, porque justamente queremos atender el valor legal de las actas. Y es importante, en primera instancia, entender que todas las actas no tienen el mismo efecto jurídico. Y aquí hay que hacer una distinción según su contenido. Hace un momento la doctora Alexandra hablaba del valor jurídico del acta de conciliación, hablaba del mérito ejecutivo de las actas, y eso es importante tomarlo en consideración. ¿Por qué? Porque esos son beneficios que otorga la ley, un poder jurídico que le otorgan a las actas de conciliación a efectos de poder procurar la ejecución bajo mecanismos céleres y garantizar el contenido de las actas de conciliación. Sin embargo, vuelvo a insistir, no todas las actas van a tener el mismo efecto jurídico. Y ahí hacemos la distinción, vuelvo a insistir, según su contenido. Porque según su contenido, vamos a poder hablar de un valor jurídico
un mérito ejecutivo y una vía expeditiva como el proceso único de ejecución. ¿Qué tipos de actas van a ir bajo esta vía célere, vía expeditiva, proceso de ejecución? Aquellas actas que contengan acuerdos. Y ya habiendo reseñado la relación de actas, nos enfocamos puntualmente a las actas con acuerdo total y actas con acuerdo parcial. Esas actas son las que van a poder obtener ese valor jurídico y como consecuencia valerse de una vía expeditiva para poder exigir su cumplimiento, versus aquellas actas que no tienen este contenido, es decir, que no tienen el acuerdo y que van a constituir meros requisitos de procedibilidad. Y ahí podríamos recurrir o traer a colación el artículo 6 de la Ley de Conciliación, cuando la ley nos habla de requisito previo a iniciar un proceso judicial. Y ojo, y en la medida que estemos frente a materias que son conciliables con carácter obligatorio, porque frente a este tipo de materias, la norma nos pide, antes de acudir a la vía judicial, acreditar que yo he cumplido con desarrollar el intento conciliatorio, porque de lo contrario voy a recibir una sanción que es la improcedencia de la demanda por no acreditar que tengo un interés para obrar. Entonces, en esa línea, respecto de este prerequisito o de este requisito prejudicial, hay ciertas actas que cumplen una labor, el acreditar que hemos agotado el intento conciliatorio, pero entendiendo de que no se ha eh, diluido la incertidumbre jurídica y que la controversia se mantiene y que las partes van a explorar nuevas formas para resolver sus contiendas, es que la norma nos dice, antes de acudir a la vía judicial, tú demuéstrame, acredítame que has cumplido con este requisito contenido en el artículo 6. Y este tipo de actas nos van a permitir cumplir esta condición, este requisito. Pero en el caso de las primeras, actas con acuerdo, se entiende y partimos de la idea de que el conflicto ya no existe, que las partes han tenido la capacidad, a partir del consenso, a partir de sus voluntades, de querer eliminar la incertidumbre jurídica que rodea su controversia. Por lo tanto, ya no existe conflicto. Y si ya no existe conflicto, se inserta en mérito al acta y en mérito a la voluntad de las partes un estado de pacificación y el acta va a regular la relación entre ellas. Y eventualmente esa acta que tiene un acuerdo podrá llegar a la escena judicial en el contexto de que las partes incumplan sus acuerdos. Entonces, tenemos dos escenarios diferentes. Hay que entender de que según el contenido de las actas, los efectos jurídicos son diferentes. Algunas constituirán un requisito de procedibilidad y otras constituyen títulos ejecutivos de naturaleza extrajudicial que se ejecutan a través de una vía expeditiva, proceso único de ejecución, y solamente en la medida que exista un incumplimiento del contenido de los acuerdos desarrollados en el acto. Entonces, hay que marcar esa diferencia. Pero en cualquiera de los casos, los conciliadores extrajudiciales estamos obligados a mantener el valor jurídico, a resguardar el valor jurídico, la seguridad jurídica de las actas. Lo vamos a ver más adelante. ¿Se puede perder el mérito ejecutivo del acta? Sí, podemos perder el mérito ejecutivo. Si perdemos el mérito ejecutivo, perdemos la vía, correcto, perdemos la vía. ¿Y cuál es el eje? La redacción. Si hay una mala redacción, esa acta de conciliación podría ser pasible de una nulidad documental. Ojo, vamos a la forma del acta, el mérito de los requisitos que están contenidos en el artículo 16 de la Ley de Conciliación. Pero un acta que no contiene acuerdos también podría ser pasible de verse afectada en su valor jurídico, correcto, porque la Ley de Conciliación establece para las actas ciertos requisitos de validez. Entonces, los conciliadores tenemos que ser garantes de que esos requisitos se cumplan a efectos de garantizar el valor y el vigor de las actas de conciliación. Dicho eso, doctores, entendamos cuáles son esos requisitos, porque la literatura que desarrolla las actas de conciliación describen dos tipos de requisitos: requisitos que son esenciales y requisitos que son no esenciales. Esenciales y no esenciales. Y esto es importante tomarlo en consideración, porque respecto de un extremo, es decir, los no esenciales,
la norma nos ha dicho de que sobre ella no procede la rectificación del acta. ¿Por qué? Porque no se afecta el valor y el vigor. O sea, la eficacia jurídica no se ve afectada. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando hablamos de los requisitos esenciales, porque si el acta adolece de un defecto que se ciñe respecto de un requisito esencial, ese requisito esencial que se ciñe de forma defectuosa o que se plasma a través de un error, podría generar, sí, la nulidad documental del título. Y ahí ver afectada el valor del acta de conciliación, su eficacia jurídica. Entonces, es importante tomar en consideración estos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Vamos a plantearlos todos y aquí vamos a hacer la distinción entre lo que se considera esencial de lo no esencial. Un primer elemento que debemos tomar en consideración respecto a las actas son lo que corresponde a los signos distintivos del centro de conciliación, las denominaciones, la resolución que nos autoriza como centro de conciliación, los correos electrónicos, los números telefónicos. La ley exige de que toda esa información obre en el acta de conciliación. También nos habla del número de expediente, nos habla del número de acta. Número de acta y número de expediente son cosas diferentes en el ámbito de la conciliación extrajudicial. Hablamos del lugar y la fecha en que se emite el acta de conciliación. Hablamos también de los datos de las partes, entre ellos destacamos los nombres, apellidos, documento nacional de identidad. Lo mismo ocurre en el caso del conciliador, a lo que además le agregamos sus números de registro y en el caso del número de especialidad. También hablamos de los hechos, que deben estar descritos de forma clara y precisa. Hablamos de la controversia. Eventualmente hablamos de los acuerdos, porque hay que entender de que no todas las actas van a concluir con un acuerdo, eso dependerá de la voluntad de las partes. Pero en el caso que exista, la norma es precisa en señalar que los derechos, deberes y obligaciones contenidos en el acta de conciliación deben guardar ciertas características, ciertas, expresas y exigibles. Hablamos también de la firma manuscrita o digital, hoy día en la virtualidad, de las partes y del conciliador. Hablamos de la huella digital, en el caso de que sea presencial, la audiencia. Hablamos del registro del abogado verificador de la legalidad. Entonces, todos estos requisitos que hemos detallado están recogidos en el artículo 16. Pero el mismo artículo 16 de la ley, estimados amigos, hace una distinción, vuelvo a insistir, respecto de esos requisitos. Y distingue aquello que es esencial de lo no esencial. ¿Y por qué hace esta distinción? Porque ya lo comentábamos hace un momento, solamente respecto de un grupo, o sea, lo que se considera importante, esencial, va a proceder lo que la ley denomina la rectificación. Y esta rectificación está encaminada justamente a garantizar el valor jurídico de las actas de conciliación cuando sobre ella se han cometido errores en la forma, en los requisitos. Entonces, entendemos y podríamos plantear una conclusión de que frente al error, frente al defecto, nuestras actas de conciliación podrían recuperar valor y vigor, es decir, eficacia jurídica. De lo contrario, respecto de estos requisitos, se podría aplicar lo que se conoce como la nulidad documental del acta. Entonces, vamos a partir de lo que se considera no esencial. Es no esencial todo lo relacionado a la denominación del centro, sus signos distintivos. Es considerado no esencial el número de expediente, el número del acta, por ejemplo, los registros del conciliador. Ojo, no sus datos, no su documento oficial de identidad, sino los registros, porque se entiende de que el Ministerio de Justicia almacena toda la información de cada uno de los conciliadores y es de fácil constatación si es que esta persona que ha actuado como conciliador extrajudicial cuenta con los registros respectivos. Entonces, es un requisito no esencial el número de registro y su registro especializado.
También se considera no esencial la huella digital, estará la firma, se considera no esencial también todo lo que tiene que ver con el abogado verificador de la legalidad. Entonces, respecto de esos requisitos, el artículo 16 nos señala de que la omisión de estos requisitos no enerva la validez del acta, no enerva la validez del acta. Como consecuencia, debemos entender de que si un conciliador extrajudicial respecto a la redacción del acta omite alguno de estos requisitos o los inserta de manera defectuosa, eso de ahí no atenta contra el valor del acta, contra la eficacia jurídica del acta. El acta subsiste por encima del defecto, pero tenemos que tener claro sobre qué requisito aplicamos este criterio. Y los requisitos ya lo hemos comentado, son considerados como no esenciales. Por lo tanto, respecto de ellos, no va a proceder tampoco la rectificación. Vuelvo a insistir, existe la presunción legal, y eso, ojo, y eso a favor de las partes, porque lo que intenta el legislador es no perjudicar a las partes respecto de aquellos requisitos que se pueden denominar de poca trascendencia, ¿sí? Entonces, lo que quiere evitar el legislador, vuelvo a insistir, es que las partes se puedan ver perjudicados por una redacción que está a cargo del conciliador y de respecto a requisitos que son considerados de poca valía. Pero como comentábamos hace un momento, lo que busca el legislador es no perjudicar a las partes, pero el conciliador extrajudicial tendrá la obligación y el deber en cualquier contexto de cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 16 de la ley. Y ojo, y acá hay una corresponsabilidad entre el conciliador extrajudicial y el centro de conciliación. ¿Por qué? Porque el artículo 74 del texto único ordenado le atribuye al centro de conciliación la obligación de velar, es decir, de controlar a los conciliadores extrajudiciales. Es decir, de que los conciliadores extrajudiciales redacten las actas en medio de lo que señala el artículo 16. En el caso del artículo 62, se recoge la obligación para el conciliador. Es decir, el conciliador está obligado a redactar las actas de conciliación siempre bajo las formalidades establecidas en el artículo 16. Esas son nuestras obligaciones para los centros de conciliación y para los conciliadores extrajudiciales. Y finalmente, si estas obligaciones no se cumplen y por nuestras actuaciones se cometen infracciones al reglamento, vienen las sanciones. Y el artículo 139, literal C, del texto único ordenado, con relación al centro de conciliación, señala que se le sanciona con multa por no cumplir con ese deber de supervisación. ¿Sí? No cumple con supervisar a sus conciliadores extrajudiciales para que estos redacten el acta según lo establece el artículo 16 de la ley. Y lo mismo ocurre con el conciliador, por omitir redactar las actas de conciliación. Entonces, hasta aquí podríamos señalar de que en cualquier contexto será obligación de los conciliadores extrajudiciales el cumplir con cada uno de los requisitos establecidos en la ley de conciliación y en su texto único ordenado. Y cuando el artículo 16 nos habla del valor de las actas y hace esta distinción respecto a los requisitos no esenciales, lo que se pretende es proteger a las partes y que esas omisiones no afecten el valor jurídico del acta y que las partes queden habilitadas a ejecutar las actas según su contenido. Sin embargo, ya entrando al campo de los requisitos esenciales, doctores, doctoras, es importante señalar de que sobre estos requisitos hay que tener especial cuidado en su redacción. ¿Cuáles son esos requisitos? A ver, vamos a este primer punto. El lugar y fecha en la que se suscribe el acta. Hablamos de los datos de las partes. Hablamos de los datos del conciliador, salvo el extremo de sus registros. Ya lo hemos comentado hace un momento. Estamos hablando de los hechos que rodean la controversia, de la controversia en sí, de los acuerdos de ser el caso, de las firmas de las partes. En estos casos, doctores, si el acta de conciliación adolece de algún defecto respecto de esos requisitos esenciales, véase lo que nos dice el artículo 16 de la ley. Se podrá aplicar la nulidad documental del título.
nulidad documental. Ojo, no se confunda con la nulidad del acto jurídico, que es otro tema que también se podría aplicar a las actas de conciliación cuando esas contienen acuerdo, porque nuestras actas de conciliación son actos jurídicos. Como consecuencia y como todo acto jurídico, pasible, en el caso que no se cumplan los requisitos de validez del acto jurídico, de ser sometida a una nulidad. Pero esta nulidad documental del acta es una nulidad que incide sobre la forma del acta de conciliación y que solamente busca restarle cierto valor y eficacia jurídica, que es justamente lo que estamos tocando en ese seminario, el valor jurídico de las actas, el valor legal, la eficacia de las actas. Entonces, bajo el esquema de la redacción del acta, podría restarse la importancia, valor jurídico, eficacia jurídica al acta de conciliación, y lo vamos a ir viendo. Entonces, estos requisitos que son esenciales, estimados amigos, podrían generar como consecuencia esta nulidad documental. O en su defecto, podría no posibilitar la interposición de la demanda. Y eso lo vamos a ir desgranando poco a poco, porque hay que ver cómo un acta de conciliación con acuerdo podría quitársele el valor o el mérito ejecutivo, es decir, la calidad de título ejecutivo de naturaleza extrajudicial, y cómo a un acta que no contiene acuerdo, también restarle esa eficacia jurídica para no posibilitar la interposición de la demanda. Porque, ojo, estos requisitos afectan tanto a actas que contienen acuerdos como a actas que no la contienen. Por eso es que hace un momento hacíamos la diferenciación respecto de la eficacia jurídica del acta según su contenido. Actas con acuerdo, cuál es el tránsito, y actas sin acuerdo, por dónde nos lleva. Entonces, ¿podrían ser afectadas estos dos tipos de actas por la omisión en esos requisitos? La respuesta es sí. Pero es importante también tomar en consideración, respecto de esos requisitos considerados esenciales, que la norma, antes de aplicar la nulidad documental del título, desarrolla la figura de la rectificación. Y nos dice, el acta de conciliación puede ser rectificada, pero es clara también la ley, artículo 16A, que solamente procede la rectificación sobre requisitos que son considerados esenciales. Claro, doctor, ¿es posible rectificar un acta de conciliación respecto de requisitos que son considerados no esenciales? No, no procede, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque el acta no le resta valor jurídico, no le resta eficacia jurídica. ¿Es necesario en el caso de los requisitos esenciales? Sí, porque ahí podría perder la eficacia, ahí podría perder el mérito ejecutivo, ahí podría evitar la interposición de la demanda. Entonces, antes de llegar a esos puntos de lesividad para las partes, la norma ha dicho, te doy una herramienta que te va a permitir recuperar el valor jurídico del acta, la eficacia jurídica, de tal manera que ese valor jurídico, ese mérito ejecutivo, esa calidad de título ejecutivo que se ve perjudicado por la omisión de un requisito, tú lo puedas recuperar. Y por lo tanto no pierdas la vía expeditiva, el proceso único de ejecución. O tu acta no pierde esa calidad de requisito de procedibilidad que tú necesitas para poder acudir al proceso judicial como un mecanismo previo, o claro, como un requisito previo que se deba acreditar en esa instancia. Entonces, ¿qué hacemos para que estos defectos no atenten contra contra el valor que tiene el acta de conciliación? Y es ahí donde empezamos a desarrollar lo que está contenido en el artículo 16A de la Ley de Conciliación. No sin antes, doctores, mostrar ese cuadro distintivo que está en atención a lo que ya hemos comentado. ¿Sí? Las actas de conciliación tienen requisitos esenciales y requisitos no esenciales. La omisión sobre los requisitos no esenciales no afecta el valor del acta de conciliación. En cambio, respecto a los requisitos esenciales, sí afecta el valor del acta. ¿Cuáles son los requisitos esenciales? Ya los hemos comentado y ustedes los ven enumerados en la parte baja. Entonces, esa es la primera conclusión respecto a las actas de conciliación. Y ojo, indistintamente si las actas contienen un acuerdo o no,
podrían ser pasibles de una nulidad documental. Así que debemos estar atentos como conciliadores extrajudiciales en realizar una adecuada redacción de nuestras actas, porque la redacción de las actas, doctores, están a cargo de los conciliadores, no de las partes. Las partes quizás han podido poner sus mejores esfuerzos, unir sus voluntades para concretar un acuerdo, y esa acta al final no va a ser eficaz porque el conciliador no cumplió con un criterio de redacción. Porque, vuelvo a insistir, la redacción está ahí. La seguridad jurídica del acta está a cargo del conciliador extrajudicial. Estos esquemas de redacción que estamos desarrollando en esos momentos está dentro de su ámbito de dominio, está dentro de su ámbito donde ustedes ejercen la función y ustedes son los llamados a garantizar la redacción de las actas. El artículo 16A, doctores, desarrolla la redacción, la rectificación de las actas. El artículo 16A nos habla de hasta 3 modalidades para rectificar las actas. Vamos a primero desarrollar 2 modalidades. Y aquí estamos hablando de la modalidad de oficio y la modalidad a instancia de parte. Cuando el centro de conciliación, el conciliador a cargo, advierte un error respecto de los requisitos considerados esenciales, debe promover una audiencia de rectificación. Ojo, partimos de la premisa que ese defecto, ese requisito esencial, pone en riesgo el valor jurídico del acta. Por lo tanto, si como centro de conciliación, como conciliador a cargo del procedimiento, identifico el error, tengo que comunicar a las partes el defecto o el error incurrido y convocar a una audiencia de rectificación. De tal manera que las partes, acudiendo a la audiencia de rectificación, ojo, la rectificación se da a través de una audiencia. La rectificación no es un acto individual a cargo del conciliador a cargo del procedimiento. El conciliador lo que tiene que hacer es promover una audiencia de rectificación y así como se ha celebrado el acto jurídico, así como se ha desarrollado o se ha emitido el acta de conciliación, bajo los mismos criterios y elementos, se tiene que modificar el acta de conciliación. Por lo tanto, si el acta de conciliación nace de una audiencia, solamente puede rectificarse a través de una audiencia. Por lo tanto, nosotros como centros de conciliación convocamos a las partes a una audiencia de rectificación para que los defectos incurridos puedan ser superados. Se emite una nueva acta que sustituye la anterior y esa acta recupera su valor y su vigor. Pero quizás no sea el conciliador que identifica el error con las partes. Las partes llegan a su domicilio, están analizando el acta de conciliación e identifican, por ejemplo, un error en sus datos, su nombre no está bien consignado, el DNI, quizás en el mismo acuerdo, en los hechos, en la controversia, en cualquier requisito esencial. Pone de conocimiento al centro de conciliación del error incurrido, se convoca a las partes, se informa el error, y lo mismo que hace un momento, se lleva a cabo una audiencia de rectificación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el acta recupere su valor. Si es así, se sustituye el anterior y esa acta y esos acuerdos, en la medida que lo tenga, recuperan su eficacia jurídica. Algo importante a tomar en consideración, doctores, con relación a la rectificación. Yo puedo convocar a la rectificación como conciliador extrajudicial que está a cargo del procedimiento, pero pueden darse ciertos escenarios, ciertas variantes, que las partes concurran frente al llamamiento, es decir, se constituyen a la audiencia de rectificación. En ese escenario, teniendo a las dos partes en la audiencia, variantes. Primero, que realmente hay una voluntad rectificatoria, es decir, que las partes quieran rectificar los defectos. Si es así, vuelvo a insistir, se recupera el valor. Pero quizás asistiendo a la audiencia de rectificación no haya voluntad para rectificar. Y si no hay voluntad para rectificar, se entiende de que el defecto se mantiene y esa acta podría ser pasible de una nulidad documental.
Otro escenario, yo convoco una audiencia de rectificación y quizás una de las partes no concurre a la audiencia de rectificación. Y si no concurre a la audiencia de rectificación, no hay forma como las partes puedan unir voluntades para adoptar un acuerdo rectificatorio. En nuestros últimos escenarios donde no se corrige el error, simplemente se va a entender de que el error persiste y como consecuencia la eficacia del del acta de conciliación podría verse empañada por el tema de la redacción. Pero más trascendente, porque es más grueso el error, considero, es cuando hablamos de un acta que contiene un acuerdo. Vamos a ponernos en ese contexto, doctores. Que mi acta contenga un acuerdo, pero que sin embargo adolezca de un error, de un defecto respecto de estos requisitos esenciales. Y por más que convoco a las partes, han acudido, pero no hay voluntad para rectificar. O convocándolos, uno de ellos no asiste y por lo tanto no se puede concretar la rectificación. Fíjense ahí, doctores, en ese caso, es decir, un acta con acuerdo, cómo se verían perjudicadas las partes. Porque entendemos que hay un defecto sobre un requisito esencial. Y la consecuencia es de que el acta va a perder valor, va a perder eficacia jurídica. ¿Por qué? Porque adolece de un defecto. Y por lo tanto podría ser pasible de una nulidad documental. Es decir, si tiene un acuerdo, la sanción, fíjese ahí en pantalla, artículo 16, ¿sí? Eh, pierde, pierde su mérito ejecutivo. Será un documento, se convierte en un documento. Ya no podríamos llamar a esa acta con acuerdo un título ejecutivo. ¿Por qué? Porque adolece de un defecto. Y el defecto hace que esa acta pierda su valor, su fortaleza jurídica, su fortaleza legal. De tal manera que perdiendo ese mérito ejecutivo, también se le hace esquiva la vía, que es una vía de ejecución, una vía donde ya no entramos a definir derechos, porque el derecho ya está definido a través del acta, sino a ejecutar y a dar cumplimiento a su contenido. Entonces perdemos la vía, perdemos el valor del título ejecutivo de naturaleza extrajudicial. El documento subsiste, pero claro, al no tener esa fortaleza jurídica, tendré que ir a exigir su contenido a un proceso de cognición, es decir, a un proceso de debate, a un proceso de litis, a un proceso donde voy a buscar que la entidad jurisdiccional reconozca mi derecho. Voy a irme a un proceso adversarial. Y nuevamente insisto en la reflexión. ¿Y por qué? Porque fallamos en la redacción. ¿La redacción de quién es? De los conciliadores extrajudiciales. Nosotros estamos generando un perjuicio a las partes por omitir esos requisitos esenciales. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos al momento de redactar las actas y enfocarnos en cumplir cada uno de los requisitos establecidos en la ley y en el reglamento. Me enfoco en el artículo 16, pero o con mayor trascendencia, enfocarnos en los requisitos considerados como esenciales. Porque un error respecto de esos requisitos podría generar, vuelvo a insistir, que nuestra acta pierda eficacia jurídica. Y si a través de la rectificación no recupera valor, pasible de aplicarse una nulidad documental. Y ojo, esta idea se puede replicar tanto en un acta que contiene acuerdos como en un acta que no contiene acuerdos. Es decir, que constituye un requisito de procedibilidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, doctores, si hay un error en el nombre? Hay un error en el documento nacional de identidad. El juez va a decir, por un lado, plantea la acción procesal, la demanda X, pero a través del acta de conciliación se entiende de que es Y quien promueve el intento conciliatorio. Yo podría destacar ese error y decirle, señor juez, nulidad documental del título. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente no hay una identidad entre las partes que han participado en el ámbito de la conciliación extrajudicial con aquellos
que pretenden iniciar las acciones judiciales. Y hay un error respecto de un requisito esencial. Pero antes de eso, vuelvo a insistir, está el tema de la rectificación. Y ya habiendo tocado ese tema, y aquí hay un cuadro muy interesante que es lo que desarrolla lo que hemos comentado hace un momento, las partes concurren, si hay un acuerdo, se expide un acta que sustituye el anterior. Si no hay acuerdo, el acta mantiene sus efectos. Si las partes no concurren o una de ellas no concurre, se expide un acta por falta de acuerdo. Es decir, todo su contenido es equivalente a entender que no hay un acuerdo. Y las partes perdieron la vía y el mérito ejecutivo. Ya que hemos tocado el tema del proceso judicial, es muy interesante lo que desarrolla el legislador a través del artículo 16A. Interesante. ¿En qué sentido, doctores? Y fíjese la literalidad del artículo, porque ya nos hace una diferencia. Ahorita vamos a hablar de la convalidación en sede judicial. Es posible, y justamente hace un momento hablábamos de 3 modalidades mediante la cual procede la rectificación. Hemos hablado de una a instancia de parte, hemos hablado de otra de oficio, y ahora vamos a hablar de una modalidad que opera en sede jurisdiccional. Y eso es interesante, señalaba, doctores, porque vamos a entrar a hablar de lo que es la convalidación en el ámbito de la conciliación extrajudicial. Convalidación. Cuando estos errores en los que ha incurrido el conciliador extrajudicial, es decir, sobre requisitos esenciales, ya en el ámbito judicial eh, podrían ser convalidados. Cometió un error, pero al fin, por la falta de cuestionamiento, nadie detecta el error. Se agotan los tiempos, se agotan los plazos, se agotan las instancias, y como no ha habido cuestionamiento, la norma nos dice se convalida. Más o menos para significar el escenario. Las partes van a concurrir a sede judicial y van a incorporar a su acción procesal a través de su demanda el acta, ya sea, vuelvo a insistir, para irse a una ejecución o ya sea para acreditar haber agotado el intento conciliatorio. Entonces, en esos dos escenarios, nuestras actas de conciliación nos van a servir para buscar ciertos escenarios jurídicos. Vuelvo a insistir, en el caso que tenga un acuerdo, proceso único de ejecución, y en el caso que no contenga, requisito de procedibilidad, proceso de conocimiento, abreviado sumaricio. ¿Ok? Estoy en ese escenario judicial. Fíjese uno de los párrafos del artículo 16A. Dice aquí, si el acta no contiene acuerdos. Esto tiene mucho contenido. ¿En qué escenario nos pone ese primer párrafo? Para hablar de la convalidación, doctores. Nos ubica en actas que no contiene acuerdo. Estamos hablando de actas con falta de acuerdo, actas con inasistencia de una de las partes, actas con inasistencia de ambas partes, actas con decisión motivada del conciliador. Ahí nos está ubicando, ¿correcto? Descarta este párrafo a las actas que contengan acuerdos totales o parciales respecto de los acuerdos adoptados. ¿Ok? Vamos a hacer otro análisis. Si mi acta ya no tiene un acuerdo, ¿me está hablando de un proceso de ejecución o me está hablando de un proceso de cognición? Me está hablando de lo segundo, un proceso de conocimiento abreviado, sumarísimo, porque es ahí donde se van mis actas que no contienen acuerdos, actas que equivalen a un requisito de procedibilidad en mérito a lo que desarrolla el artículo 6 de la Ley de Conciliación. ¿Ok? Estoy ahí entonces. No estoy hablando de un acta que contiene acuerdo. Y nos dice, línea seguida el párrafo, y esta ha sido presentada en sede judicial y no se ha cuestionado la nulidad formal. A ver, expliquemos eso. ¿Qué ocurre? Se interpone la demanda. El juez puede, al momento de calificar, advertir ciertos defectos o ciertos defectos o anomalías en el acta de conciliación. E identificando estos defectos, pudo haberlos advertidos y decir a las partes, hay errores enfocados en requisitos esenciales. Corrigen.
O quizás no lo hace el juez, admite la demanda, corre traslado, la otra parte es emplazada, ella es la llamada a cuestionar el acta. Para nosotros en algún momento la parte invitada, hoy demandada. Entonces, ella es la llamada a poder cuestionar el valor jurídico del acta, los requisitos de validez del acta según el artículo 16 de la Ley de Conciliación, pero no lo hace en la primera oportunidad que tuvo. En ese contexto, donde no hay cuestionamiento ni por parte del juez ni por parte de la parte demandada, se habla de convalidación en sede judicial de un acta de conciliación. Pero ojo, premisas, actas sin acuerdo. Actas sin acuerdo. Y dos, que no exista cuestionamiento. Porque si existe cuestionamiento, el enfoque ya es diferente. Si el juez advierte el error, o si al momento de ser emplazada la parte demandada lo hace, el juez simplemente declara inadmisible la demanda, devuelve el acta de conciliación y les dice, vayan a rectificar. Y otorga un plazo de 15 días para rectificar el acta de conciliación. Regresamos al centro de conciliación y lo mismo que hemos comentado hace un momento. Se convoca una audiencia de rectificación, las partes pueden asistir, asistiendo puede haber un acuerdo rectificatorio, quizás no puede haberlo, o quizás convocándose, uno de ellos no asiste. Entonces, ojo, estamos hablando de actas que no contienen acuerdo. ¿Se podría aplicar en sede judicial respecto de un acta que no contiene acuerdo la rectificación? Sí, la norma nos ha planteado eso y este artículo inclusive es muy puntual respecto de ese grupo de actas. Si finalmente el acta no recupera el valor, simplemente, ¿qué nos dice el artículo 16A? No posibilitará la interposición de la demanda. Se rechaza. Pero si no hay cuestionamiento ni por parte del juez ni por la contraparte, simplemente se convalidó. Y tendrás un proceso largo, lato, para que el juez pueda contrastar la información omitida o consignada erróneamente. Ahí podrás superar cualquier defecto que tenga el acta, porque estás en un proceso de cognición, de debate, de análisis. Pero, doctores, no ocurre lo mismo, y ya yendo al otro escenario, cuando estemos hablando de actas que contienen acuerdos. Porque si hay actas que contienen acuerdos, nunca procederá la convalidación. No procede la convalidación. Y la norma procesal civil y nuestra ley de conciliación son muy exigentes con eso. ¿Por qué? Porque el acuerdo debe revestir ciertas características. Y si el acuerdo no reviste esas características, no es pasible de recibir ciertos beneficios legales. O sea, el documento, título ejecutivo de naturaleza extrajudicial, si no reviste la formalidad, la ley no le va a dar el soporte legal, la seguridad jurídica que reconoce la ley. Y en esos escenarios, simplemente el juez de ejecución va a rechazar la ejecución del acto. ¿Por qué? Porque los acuerdos, por ejemplo, no son ciertos, expresos o exigibles, o aquellos requisitos esenciales no han sido consignados de tal manera que aseguren el derecho contenido en el acta de conciliación. Y es ahí donde por esquemas de redacción, los conciliadores ponemos en riesgo la eficacia jurídica de las actas de conciliación. Por lo tanto, doctores, y aquí una reflexión para todos, porque estamos hablando de una redacción eficaz de las actas de conciliación, de cuidar el valor legal, entiendan de que hay alta responsabilidad en la redacción. Y esa redacción solamente la pueden garantizar ustedes, como conciliadores extrajudiciales, partiendo de un entendimiento amplio de lo que señala el artículo 16 y 16A de la Ley de Conciliación. Si nosotros no garantizamos y protegemos de estos requisitos esenciales, podríamos estar poniendo en juicio el valor de las actas, restándole eficacia jurídica. ¿Y por qué? Por la redacción anómala en la que hemos incurrido. Fíjese esta resolución judicial que nos da un poco el escenario.
Esta es una resolución emitida por la sala frente a una decisión emitida por un juez de primera instancia que había declarado improcedente un acta de conciliación o la ejecución del acta en la medida que no cumplía las formalidades. En ese considerando, la sala señala que por lo expuesto, el ACUO inaplicó el artículo 16A, a la que estamos haciendo alusión nosotros, de la ley 26872, ley de conciliación, pues debió declarar inadmisible la demanda y ordenar la resolución del acta a la actora para su subsanación, concediendo el plazo que establece la ley, pero no declarar de plano improcedente la demanda. Pues la misma ley eh, la que regula su mecanismo de rectificación. Ello en consideración a lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento de la Ley de Conciliación aprobado por el Decreto Supremo 014-2018. Hoy día, texto único orden. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo donde la sala, revocando una resolución de primera instancia, aplica el criterio de la rectificación frente a ciertos defectos contenidos en el acta de conciliación, requisitos esenciales. Y es aquí donde finalmente el fallo señala declarar nula la resolución de primera instancia y ordena la devolución y anexos y su remisión al archivo general. O sea, eso es un poco lo que se declara nula, ¿sí? Entonces, le ordenan a la ACUO emitir nueva resolución. Entonces, doctores, ya entendiendo un poco la figura de la rectificación en sede judicial, en esa instancia, nuestras actas frente a ciertos efectos podrían también ser rescatados su valor jurídico. Y hay que estar atento frente a esas situaciones para saber cómo tenemos que actuar con la finalidad de que esa acta de conciliación pueda recuperar su valor y su eficacia jurídica. Entonces aquí ustedes tienen un cuadro donde se les muestra todo el panorama, actas con acuerdo, actas sin acuerdo. Recuérdense, en las actas que no contienen acuerdos se podría aplicar la convalidación, por lo tanto, ahí se continúa el proceso. Pero si se detecta el error, ya sea por el juez o las partes, simplemente se concede el plazo de 15 días. Y ahí ustedes dependerán si es que hay rectificación o no para continuar el proceso. En cambio, cuando hablamos de un acta que contiene acuerdo, el único camino, si adolece de defectos, es la rectificación. No hay más. Aquí no procede la convalidación. Entonces, planteado este preámbulo, doctores, planteado este preámbulo, es importante tomar en consideración los tipos de actas, que ya lo hemos comentado muy rápidamente. Vamos a desarrollar las actas con acuerdo total y parcial, que son lo más relevante, lo más importante, sin desconocer la importancia de otras actas, vuelvo a insistir, pero entendiendo que queremos resguardar el valor jurídico de los acuerdos y ver cómo las actas pueden recuperar cierta eficacia jurídica frente a ciertas problemáticas en la redacción, nos vamos a centrar en eso. A ver, como preámbulo, podemos entender de que puede existir un acuerdo en una etapa prejudicial como en una etapa propiamente judicial. Ojo, cuando hablamos de un acuerdo total, cuando todas las controversias son resueltas. Habla acuerdo parcial si finalmente solamente un extremo o un grupo de controversias son resueltas y quedan latentes otro grupo. Pero no solamente vemos el acuerdo total o parcial desde la óptica de las controversias, lo podemos ver también desde la óptica de las partes, porque quizás estamos hablando de varias partes que integran la controversia y por lo tanto quizás un grupo de ellos solamente tiene la capacidad de abordar un acuerdo y habrá un extremo que no lo haga. Si finalmente se adopta un acuerdo sobre un grupo de ellos, estamos hablando de acuerdo parcial. Los demás continuarán ya su controversia o su debate en instancia procesal, pero habrá un acuerdo total si la controversia se resuelve respecto de todas las personas. Por lo tanto, hablamos de un acuerdo total o parcial, no solamente en mérito de las controversias, sino también en mérito a las partes que rodean la controversia. Dicho esto, es importante hablar de la conciliación con un acuerdo total en el ámbito judicial. Se puede, doctores, doctoras, se puede, ya con un proceso vigente, un proceso que ya ha tenido todo un desarrollo procesal, de que las partes sustraigan del ámbito judicial
su controversia y lo lleven a un escenario conciliatorio? La respuesta es sí, se puede hacer. Y en esa línea, ¿podemos adoptar acuerdos parciales y totales? Sí, lo mismo. Pero ya aquí hay que tomar algunas ideas en consideración, porque vamos a tener un acuerdo, vamos a imaginar, hay un acuerdo total o parcial respecto de las controversias, pero también además tenemos un proceso judicial que está latente. Y la pregunta es, frente al acuerdo, ¿qué hacemos para que ese proceso judicial ya no continúe y finalmente no se dicten decisiones que puedan contradecir los acuerdos adoptados? Y es ahí donde viene el mecanismo de la aprobación. La norma habilita que las partes puedan eh, salir del ámbito judicial y llevar su controversia al ámbito extrajudicial, inclusive, vuelvo a insistir, con pleno proceso judicial vigente. Pero aquí hay que tomar en consideración, vuelvo a insistir también, en ciertos elementos. Por ejemplo, la oportunidad. No en cualquier momento del proceso yo puedo hacer eso. La norma me habla hasta antes que se emita sentencia en segunda instancia. Entonces, si yo quiero aplicar esa idea, lo tendría que hacer hasta antes que se emita esa resolución en segunda instancia, es decir, resolución de vista o resolución de sala. Pero además, tomar en consideración de que debe existir una aprobación previa. Podríamos equipararlo a una homologación, porque el juez tendrá que verificar ciertos elementos. Primer elemento, doctores. Primer elemento. Que estemos frente a un derecho disponible. Porque recuérdese que en el ámbito de la conciliación solamente discutimos derechos disponibles, con contenido patrimonial. Ok, entonces ese es el primer elemento. Primero. Segundo, identidad de partes. Las partes que están en el proceso judicial son las partes que están en o que acuden al ámbito de la conciliación extrajudicial. Controversias, las mismas pretensiones discutidas en sede judicial son las que se discuten en sede conciliatoria. Y los hechos. Entonces, si finalmente todos esos elementos concurren de forma copulativa, es decir, de forma conjunta, el juez aprueba la conciliación extrajudicial, porque recuérdese que la conciliación extrajudicial además constituye una forma especial de concluir un proceso. Dicho esto, doctores, eso es lo trascendente, eso es lo importante. Características que deben revestir nuestros acuerdos. La ley habla que los acuerdos deben ser ciertos, expresos y exigibles. Esos derechos, esos deberes y esas obligaciones contenidas en las actas de conciliación deben ser ciertos, expresos y exigibles, doctores. Ciertos, expresos y exigibles. Características no menores. Por el contrario, características que nosotros como conciliadores debemos garantizar, debemos resguardar, porque así no vuelvo a insistir, aquí hay un requisito esencial que no se vería satisfecho, y por lo tanto pasible de ser sancionado a través de una nulidad documental del título. Y es aquí donde nuestra ley de conciliación y nuestro reglamento de texto único ordenado recogen esas características, y también la norma procesal, el artículo 16, el artículo 18 y el artículo 40 del texto único ordenado y el 6, 8, 9 del Código Procesal Civil coinciden en que esos derechos, deberes y obligaciones deben ser ciertos, expresos y exigibles. Entonces, este es el panorama que nosotros tenemos que cumplir, porque, ojo, fíjense en esto, dice aquí, los derechos, deberes u obligaciones ciertos, expresos y exigibles que consten en el acta de conciliación se ejecutan a través de un proceso único de ejecución. La pregunta es, si no son ciertos, si no son expresos, si no son exigibles, simplemente no se van a ejecutar a través de esta vía expeditiva. Y no es que la ley te diga, bueno, el acta no tiene ningún valor para esta parte. No, vamos a hacer una distinción entre lo que es el documento y el valor probatorio que tiene el documento y el valor jurídico que le asigna la ley cuando cumplen esos requisitos, que es el mérito ejecutivo. Si tiene mérito ejecutivo, vía expeditiva, proceso único de ejecución. Si adolece de un defecto, documento, valor probatorio, y te irás a una vía de debate, una vía de cognición. Te vas a ir a determinar tu derecho. Y ese documento servirá como un elemento más de prueba para poder litigar. Entonces, ahí van un poco las consecuencias. Pero este es el panorama legal que nos obliga como consejeros extrajudiciales a insertar en los acuerdos estas características. Y ahora vamos a tratar, doctores, de describir, ¿sí? De entender qué son obligaciones ciertas, qué son obligaciones expresas y qué son obligaciones exigibles, ¿sí? Cuando hablamos de una obligación cierta, estimados doctores, doctoras,
hablamos de una obligación que está descrita de forma clara, que no me genera confusión, que es precisa, que no es ambigua, que no es equívoca. Y es importante cuando nosotros redactamos las actas de conciliación que las obligaciones, deberes o derechos que vamos a describir en el acta de conciliación tengan este contexto de claridad. Yo cuando, en mi calidad de juez, cuando evalúe el acta, eso no me tiene que generar ambigüedad, doble interpretación, confusión, una idea contradictoria. Por el contrario, debe ser preciso, debe ser explícito, debe ser indubitable, debe haber un nivel de certeza en lo que se describe en el acta. Porque si esto no es así, en mi calidad de juez, solamente tendré que rechazar la ejecución del título, porque el título es confuso, no es entendible, es genérico, es ambiguo. Fíjese, doctor, es lo que nos dice el doctor Nelson Mora respecto a las obligaciones que son ciertas. Nos dice él, la claridad debe emerger del título ejecutivo sin que requiera o sin que se requiera acudir a razonamientos u otras circunstancias aclaratorias que no estén consignadas en el título o que no se desprendan de él. Es decir, que el título sea entendible, explícito, preciso y exacto, y que aparentemente su contenido sea cierto sin que sea necesario recurrir a otros medios de prueba. Doctores, ojo, ¿qué quiere decir esto? El título tiene que hablar por sí solo. El juez de ejecución no va a tomar otros elementos de prueba que eventualmente puedan ser aparejados a la demanda de ejecución para poder entender qué es lo que han querido hacer las partes. El título por sí solo me debe identificar las partes, obligado, beneficiario, acreedor, deudor, el objeto, el derecho, deber y obligación, ¿sí? El contenido de las obligaciones. Si eso no es así, doctores, estaríamos frente a un título que no es ejecutable. Por lo tanto, ¿qué agrega el doctor Nelson Mora respecto a las obligaciones que no son ciertas? No dice, por consiguiente, la obligación no será clara cuando los términos sean confusos o equívocos, cuando existe incertidumbre respecto del plazo, de la cuantía, y cuando la relación lógica sea contradictoria o ambigua. En esos casos, el título no presta mérito ejecutivo. Por lo tanto, doctores, si nosotros describimos los derechos, deberes y obligaciones de forma genérica, de forma contradictoria, un párrafo con otro párrafo se oponen o hay confusión al momento de redactar, y eso en el juez genera incertidumbre, eso en el juez le genera oscuridad, o sea, términos que son poco claros, simplemente el juez lo que va a hacer es rechazar la ejecución. Para que se pueda entender mejor, doctores, algunos ejemplos. En obligación de dar suma de dinero, vamos a imaginar, estamos describiendo la obligación y se señala que el obligado pagará la suma de 10.000, pero en números consigno el signo de soles, pero en letras consigno el signo de dólares. ¿Esa obligación es clara? ¿Esa obligación es cierta o me genera confusión? El juez acaso no se preguntará, ¿qué ejecuto? ¿10.000 soles o 10.000 dólares? ¿Hay una diferencia sustancial entre una moneda y la otra? Claro que sí. Si no me genera mi certeza como juez, yo rechazo la obligación. Entonces aquí hay una inconsistencia entre el número y el texto, sobre el tipo de moneda y finalmente sobre el valor real de la obligación. Por lo tanto, esa obligación es incierta. Otro ejemplo, doctores, vamos a imaginar otorgamiento de escritura pública. El vendedor otorga la escritura una vez que se regularice la documentación ante las autoridades competentes, una vez que se regularice la obligación. ¿Cuándo es eso? Es un hecho incierto. ¿Será clara la descripción? ¿Tengo que ejecutar? Me preguntaré como juez. Está sujeto a un acto, podríamos decir, unilateral, porque uno de ellos tendrá a cargo el acto de regularizar frente a esas autoridades competentes ciertos datos que rodea
el inmueble y por lo tanto estamos condicionando a ciertos actos la obligación. Entonces, esto depende de un hecho incierto, genera incertidumbre, no hay certeza sobre la obligación, por lo tanto, el título o la obligación no es una obligación cierta. Hablamos de una indemnización de un contrato por incumplimiento del contrato. El proveedor compensará a las partes afectadas de manera justa según lo que ambas partes consideran razonable. ¿Qué debemos considerar por razonable? ¿Qué debemos considerar por elementos de justicia? Eso plasmado en el acta, ¿qué es? Yo como juez, ¿qué voy a ejecutar? ¿Sí? Si no hay la forma en que esa obligación se tiene que definir en el acta de conciliación, no hay una cuantía, no hay un momento en que se cumpla, la obligación es indeterminada, es una redacción ambigua. ¿Hay certeza? Yo pregunto, sobre lo que vemos en pantalla, ¿tengo certeza de lo que voy a ejecutar? ¿La obligación resulta ser clara? ¿Me genera confusión? ¿Tendría que acudir a material probatorio complementario para saber qué es lo que han querido hacer las partes? Sin duda alguna, porque lo que vemos en pantalla no me refleja nada. Pero en el caso de un juez de ejecución, simplemente voy a rechazar la pretensión a través del proceso de ejecución. ¿Por qué? Porque la obligación no es cierta. Después, doctores, en una obligación de hacer. El inquilino realizará las prestaciones necesarias según lo que el propietario considere adecuado. Según lo que el propietario considere adecuado. Y en ese plano, ¿qué debo entender por lo que el propietario considere adecuado? Aquí todo se somete a un criterio unilateral del acreedor, hay incertidumbre sobre el contenido, la obligación es confusa. Entonces, yo le tengo que dar ciertos elementos, introducir ciertos elementos de claridad, de precisión, de certeza a la obligación. De lo contrario, voy a insistir, y en una vía de ejecución, lo que va a hacer el juez simplemente es rechazar. Respecto a la entrega del bien, el vendedor entregará el bien cuando tenga disponibilidad de un modelo similar. ¿Qué modelo es? ¿Qué es lo que es objeto de, de controversia? ¿Qué características tendrá este bien mueble? ¿Sí? ¿En qué momento se le va a dar cumplimiento? ¿En qué momento se dará esa disponibilidad? Si no tengo esa información, hay confusión. Es ambiguo, es genérico y por lo tanto no lo puedo ejecutar. En el caso de obligaciones exigibles, esto es importante, doctores, porque mi acta debe tener un momento a partir del cual yo entiendo que las partes eh, no han cumplido su obligación. El momento a partir del cual yo sé que puedo accionar judicialmente. ¿En qué momento incurre en mora? ¿En qué momento ha incurrido en incumplimiento de las obligaciones contenidas en el acta de conciliación? Ese momento debe estar descrito claramente en el acta de conciliación. Si no está descrito en el acta de conciliación, ¿cómo sé que yo puedo accionar judicialmente? ¿Cómo sé de que él incurrió en mora? ¿Cómo sé que él incurrió en incumplimiento? ¿Cómo sé de que nace su deber de cumplir con la obligación? ¿Y cómo sé el momento a partir del cual él ha superado los plazos legales para cumplir con esa obligación? Y el momento a partir del cual la norma me revise de ciertas facultades para poder exigirle a mi contraparte la obligación contenida en el acta. Entonces, es importante que el acta contenga ciertos datos que me generen que la obligación sea exigible. Entonces, la obligación es exigible y está vencida cuando su efectividad no depende de una contraprestación. Y acá mucho cuidado, doctores, porque a veces condicionamos nuestras actas. La premisa es que nuestras obligaciones, derechos y obligaciones contenidas en el acta debe ser pura y simple. Si ustedes le van a agregar un nivel de complejidad condicionando los acuerdos, aparte de una alta definición de las obligaciones que cada uno asume dentro del acta, deben estar especificados los momentos a partir del cual cada uno debe cumplir esa obligación. Porque si no, antes de acudir a un proceso de ejecución, yo primero voy a tener que acreditar que he cumplido la parte que me corresponde para exigirle a mi contraparte el cumplimiento de lo que le corresponde a él. Entonces, es importante que las actas de conciliación tengan
obligaciones que además de ser ciertas, sean exigibles. Por lo tanto, yo tengo que incorporar en las actas de conciliación ese momento que considero a partir del cual el otro ya incurrió en un incumplimiento o en una mora. ¿Cómo vemos esto, doctores? Por ejemplo, en un caso de otorgamiento de escritura pública, el comprador y el vendedor firman la escritura pública o firmarán la escritura pública cuando se coordine con la notaría. ¿Y eso cuándo será? Y si no pasa, ¿puedo ir a una ejecución? ¿Y cuándo lo haré? Si finalmente no se ha definido la fecha en la cual las partes tendrán que acudir ante esa notaría para poder otorgar la escritura pública. ¿Cuándo? No hay un cuándo. Si finalmente no hay un cuándo, el plazo es incierto, la obligación es incierta y además no es exigible, porque estará sometida pues a actos previos de las partes, no contenidos en el acta de conciliación. Entonces, es importante que en las actas de conciliación esté definida con claridad el cuándo. Ahí hay que preguntarnos cuándo. ¿Cuándo las partes tienen que ejecutar sus obligaciones? Para poder también entender a partir de qué momento, al no cumplirla, yo le puedo exigir ese cumplimiento. De ahí vamos a un caso de división y partición. Las partes dividirán el bien cuando acuerden el valor de la tasación. O sea, todo sujeto a una tasación previa. Y la pregunta es, ¿cuándo tendremos ese valor de tasación? ¿De qué dependerá que la tasación se concrete? ¿Cuándo se dará ese acuerdo para asignar el valor a la tasación o el valor de tasación? Entonces, nuevamente vuelvo a condicionar mis acuerdos a ciertos actos futuros no previstos en el acta de conciliación. Entonces, finalmente, eso tampoco será exigible. En un caso de desalojo, el ocupante desocupará el inmueble cuando se encuentre otro o cuando encuentre otro lugar adecuado. Cuando él encuentre otro lugar adecuado. Nuevamente, un hecho incierto, subjetivo, que estará en manos de la parte invitada en ese caso. Al no haber un plazo que sea determinado, finalmente la obligación no es exigible. No conozco el momento a partir del cual yo tendría que exigir esa obligación porque estará sometido y sujeto a una situación no prevista en el acta de conciliación. ¿Cuándo nace mi obligación? Dependerá de hechos futuros, inciertos, y voy a insistir, no contenidos en el acta de conciliación. Por lo tanto, no es exigible. Otra vez en desalojo, pero en ese caso condicionado a que se devuelva el depósito, la garantía. Entonces, nuevamente condiciono los acuerdos. Cuando el propietario devuelva el depósito, la garantía realizada como consecuencia del alquiler del inmueble. Entonces, está sujeto a una contraprestación, está condicionada a la obligación, y previamente tendríamos que acreditar de que la contraprestación se ha cumplido para poder yo exigirle y obligar a mi contraparte a que él cumpla la parte que le corresponde, que en este caso es la restitución del inmueble. Entonces, estos temas tienen que ser altamente definidos en el acta de conciliación, de lo contrario, doctores, doctoras, frente a la ejecución, muy posiblemente el juez rechace la pretensión. ¿Por qué? Porque el juez al momento de interpretar el acta no va a saber en qué momento las partes han incurrido en incumplimiento y a partir de qué momento uno le puede exigir al otro que cumpla el contenido del acta. El juez al evaluar eso, al no existir, dirá, esa obligación no es exigible y adolece de un defecto. En el caso de obligación de dar suma de dinero, el deudor pagará la suma acordada cuando tenga recursos suficientes, nuevamente sometida a una condición futura, a ciertas condiciones que pueda tener eventualmente la parte invitada o la audiencia de conciliación. Pero la pregunta es, ¿cuándo se dará ese día? ¿Cuándo se generarán los recursos suficientes? Eso de ahí tiene que estar o tuvo que haber estado desarrollado en el acta de conciliación. Al no estar, la obligación es inexigible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos el momento a partir del cual yo sé que mi contraparte ha incurrido en una mora para cumplir esa obligación. Está condicionada a un hecho futuro e incierto. Cuando hablamos de obligaciones expresas, doctores, aquí tienen que tomarse en consideración lo siguiente. Las actas de conciliación se rigen bajo un principio de literalidad. ¿Eso qué implica?
que un juez de ejecución solamente otorgará lo que el acta contenga. Por eso que es importante que las partes, y lógicamente con la asistencia del conciliador extrajudicial, desarrollen los alcances de los acuerdos, los términos y condiciones en que los acuerdos van a ser adoptados. Lo que no está en el acta, doctores, no es ejecutable. Doctor, pero está ahí, está implícito, pero no está expresado. Eso no cuenta, doctores. Eso no cuenta. Las expresiones presuntas, las expresiones eh, meramente indicativas, ¿sí? O implícitas, ese tipo de obligaciones para un proceso de ejecución no existe. El juez solamente otorgará lo que está ahí. Si ustedes no lo han considerado, no lo han puesto como parte de sus términos o condiciones, simplemente el juez no lo ejecuta. O esos extremos no van a ser amparados. Y solamente el juez se va a limitar a lo que esté en el acta. Por lo tanto, que es importante que nosotros como conciliadores describamos de la mano con las partes y con toda claridad el alcance de esos acuerdos. Recuérdese de que aquí opera lo que es la autonomía privada de las partes. Las partes no solamente tienen la capacidad de adoptar acuerdos, sino el alcance en mérito al cual se van a comprometer. Y en esa línea tienen que desarrollar en el acta todo lo que sea necesario para ejecutar sus derechos, deberes, obligaciones, porque lo que no esté previsto en el acta simplemente no se va a ejecutar. Por ejemplo, doctores, si hablamos de un proceso de división y partición y el acuerdo está enfocado en que los copropietarios buscarán un mecanismo adecuado para dividir el terreno, ¿sí? La pregunta es, respecto de esto, ¿qué podemos entender? Primero, no hay claridad en lo que se acuerda, pero además nos hemos puesto a pensar en el cómo vamos a hacer esta división y partición, ¿sí? Oye, lo vamos a hacer contrato privado, lo vamos a hacer por escritura pública. Listo, definamos el cómo. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿El conciliador lo va a hacer? ¿No? Y la pregunta que surge aquí, ¿las actas de conciliación constituyen títulos de inscripción? ¿Son títulos inscribibles en registros públicos? Porque al final del día, ¿qué le va a interesar a las partes respecto de una materia como esta? División y partición, por ejemplo, en el caso de rectificación de áreas cilinderos, en el caso de otorgamiento de escritura pública, ¿qué le va a interesar a las partes? Que eso se pueda plasmar en en aquel registro donde obre el derecho, si es que estamos hablando, por ejemplo, de bienes inscribibles, ¿no? Por lo tanto, lo que yo divida, lo que yo otorgue, si estamos hablando de otorgamiento de escritura pública, o yo rectifique, si estamos hablando de rectificación de áreas cilinderos, u otros que den mérito a una inscripción, yo me tendría que preguntar, ¿mis actas dan mérito para una inscripción? Y la respuesta es no. Nosotros, con las actas de conciliación, no constituyen títulos de inscripción. Entonces, por ahí me van a preguntar, y con toda razón, ¿para qué una conciliación extrajudicial previa? Y es aquí donde hablamos de asegurar los derechos que rodean la pretensión, la controversia, porque ustedes van a tener que establecer en el acta, y para poder definir los alcances, y ya puntualmente hablando de esta característica de expresa, todo lo que sea necesario para que las partes puedan recurrir ante la autoridad competente, sellar los compromisos y para que esa autoridad competente, en este caso es un notario público, por ejemplo, puede emitir el parte notarial que dé mérito a la inscripción registral. Pero nosotros aseguramos el acuerdo, pero aseguramos el acuerdo en la medida que también cumplamos con una característica expresa. Es decir, que yo le diga a las partes cómo lo vamos a hacer. Listo, en este caso lo vamos a hacer por escritura pública. ¿Ante quién, por ejemplo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Un notario público? ¿Cómo? ¿O cuándo? Lo vamos a hacer tal día a tal hora. ¿Dónde? Nos vamos a personar a tal notaría. ¿Quién va a asumir los gastos? ¿Lo asumes tú? ¿Lo asumo yo? ¿Lo asumimos en partes? Listo. ¿Y, y cómo lo vamos a dividir? Todos esos elementos tienen que estar plasmados en el acta de conciliación. Estos y otros más, que les permita a ustedes asegurar el efecto jurídico del acta de conciliación. Vamos a imaginar, hay una voluntad de querer dividir y partir, pero no decimos cuándo,
no decimos dónde, no decimos ante quién o no planteamos ante quién. En la redacción hemos omitido todos esos datos. ¿Cómo yo le voy a decir, señor juez, él se comprometió a dividir y partir? Y por lo tanto, usted conmínelo, oblíguelo a que ejecute el acta. Listo, pero el acta solamente tiene obligaciones como estas. No me has puesto cuándo lo van a hacer, ante quién lo van a hacer, cómo lo van a hacer. Entonces, dame mayor información para ayudarte. Y si esta información no está, vulneramos el principio de literalidad y la característica de obligaciones expresas. Entonces, hay que tener bastante cuidado ahí. Y lo mismo va a ocurrir con un otorgamiento de escritura pública. Yo, como agentes conciliatorios, vuelvo a insistir, nuestros títulos no dan mérito a una inscripción. Aseguramos nosotros la voluntad de las partes y las partes tendrán que acudir ante un notario, estableciendo el día, el lugar, la hora, las formalidades y una serie de cosas más para que las partes puedan procesar ese acuerdo en una minuta que va a ser elevada a escritura pública y finalmente esa escritura pública, como acto de inscripción, pueda ser remitida al ámbito registral. Y finalmente, ya en el ámbito registral, eso de aquí, tomar cierta fortaleza jurídica. En concreto, doctores, y con eso vamos eh, quizás cerrando la intervención, me van avisando por favor si estamos dentro de la hora. Y ya, doctor, ya estamos por llegar a la hora. Ya, ok, con eso terminamos entonces. Doctores, doctoras, si nuestras obligaciones son ciertas, expresas y exigibles, en concreto, adquirimos la calidad de título ejecutivo. Y ese título ejecutivo se ejecuta a través de un proceso único de ejecución. Y eso lo dice el artículo 18, el artículo 40 y el artículo 688 del Código Procesal Civil, donde van a ir nuestras actas de conciliación. Y este último artículo nos dice que solamente se va a poder promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial. Nosotros estamos en el ámbito extrajudicial y en el inciso 3 están las actas de conciliación, en la medida que cumplan esas características. No olvidemos que garante de los acuerdos son los abogados verificadores de la legalidad que están dentro de los centros de conciliación o que son parte de los centros de conciliación. Visto de otra forma, doctores, doctoras, si el acta contiene o no contiene derechos, deberes, obligaciones que no son ciertas, expresas y exigibles, simplemente el juez no admitirá el título, no se le podrá dar esa categoría de título ejecutivo y por lo tanto no se ejecutará a través de un proceso único de ejecución y eso lo recoge el artículo 690 del Código Procesal Civil y que nos dice, si el título ejecutivo no reúne los requisitos formales, el juez de plano denegará la ejecución. Ok, doctores, con esto damos por finalizada nuestra intervención, agradeciendo una vez más al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por la cordial invitación y quedo abierto a las interrogantes que el plenario tenga bien formular. Muchísimas gracias, doctor Jorge. La verdad es que para nosotros ha sido un placer escucharlo y estoy seguro para todos los participantes y quienes también han estado bastante atentos y hay muy buenas reacciones respecto a la ponencia y al tema tratado. Muchas personas que nos han pedido que sigamos, pero lamentablemente el tiempo es un poco corto y también van a utilizar la plataforma otros compañeros. Pero sí quisiéramos hacerle llegar de repente algunas consultas, algunas interrogantes. Nos manifiesta uno de los participantes, ¿es necesario la huella y firma del abogado solicitante e invitado dentro del acta de conciliación? Como lo hemos comentado hace un momento, es considerado un requisito no esencial. Es considerado un requisito no esencial. Por lo tanto, se podría omitir la huella digital y eso no va a afectar el valor del acta de conciliación, pero sí tendría que estar la firma. Correcto, doctor, gracias. También nos consultan, si asiste su abogado de la parte invitada, ¿también va plasmado su firma y huella digital dentro del acta de conciliación? No es necesario, la ley no nos habla y justamente lo hemos desarrollado en el ámbito de los requisitos de esa situación. Será suficiente la firma de aquellos que son titulares del derecho, en concreto de las partes,
y del conciliador a cargo del procedimiento, y en el caso que haya un acuerdo, del abogado verificador de la legalidad. Gracias, doctor. También nos consultan, en el texto único ordenado, artículo 40 señala que el acuerdo conciliatorio subsiste, aunque el documento que lo contiene se declare nulo. ¿Cómo debemos interpretarlo? La norma hace una distinción entre el documento y las formalidades, ¿no? O sea, lo que contiene el documento y el título en sí, es lo que comentábamos hace un momento. En sí, nuestras actas cuando tienen un acuerdo tienen ciertas fortalezas jurídicas, por ejemplo, el mérito ejecutivo, ¿sí? Pero se le puede privar a las actas de conciliación de este mérito ejecutivo, sí, ya lo hemos visto, es posible, sanciones como la nulidad documental, pero en sí el documento deja de tener valor, no, es un documento, porque justamente viene la distinción, que tendrá valor probatorio y ese documento podrá ser exigido y presentado o aparejado, por ejemplo, en un proceso judicial para, de alguna forma, respaldar su tesis o su derecho. Entonces hay una distinción, hay una diferenciación. Gracias, doctor. ¿Qué efectos tiene el incumplimiento de los acuerdos establecidos en un acta de conciliación extrajudicial? Lo que comentábamos también, los efectos, si es que nos queremos enfocar exclusivamente en el acta, si hay un error, hay un defecto, y ese defecto incide sobre un requisito esencial, la consecuencia sería promover una rectificación. Ahora, si lo queremos ver desde otra óptica, y si me preguntan por ahí, ¿el conciliador asume responsabilidad por la mala redacción? Sí. La norma nos habla de obligaciones, hemos comentado hace un momento, los conciliadores estamos en obligación de redactar los acuerdos y el acta según lo que establece el artículo 16. Si hay una infracción a la norma, se genera una sanción. Y las sanciones están a cargo de nuestro órgano rector, que es la DCMA, del Ministerio de Justicia. Entonces, podrían haber efectos con diferentes enfoques, ¿no? Gracias, doctor. Eh, una última pregunta, de repente ya llegando a la parte final. ¿Por qué se considera que el acta de conciliación extrajudicial promueve una cultura de paz y resolución pacífica de conflictos en nuestro país? Ya, ok, eso va más con la institución, como institución. O sea, vemos la conciliación como un instrumento de paz, un vehículo para que las partes puedan cambiar visiones. A ver, estamos en una sociedad básicamente motivada por violencia. Tenemos el chip de la violencia prácticamente internalizado y vemos el conflicto desde un punto de vista más violento. Asociamos el conflicto en ese enfoque. La conciliación tiene por finalidad instaurar una mirada diferente de los conflictos y ver el conflicto como una oportunidad, algo que transforme y algo que mejore las relaciones. Y nuestro trabajo también está enfocado en justamente en ir insertando ciertos elementos que ayuden a las partes a ver el conflicto desde otra óptica. Tenemos también un trabajo a través de nuestra labor de enseñanza, de poder ir construyendo un ciudadano con un enfoque del conflicto totalmente diferente, que las partes puedan ver en el conflicto algo positivo antes que algo negativo. Entonces, la visión negativa es la que hoy día está imperando, sin duda alguna. Asociamos el conflicto con la violencia y no necesariamente hablar de conflicto es llevarnos a ese punto. La violencia puede ser parte de un conflicto, sí es cierto, la violencia es la parte más crítica del conflicto, pero no necesariamente todo conflicto tiene violencia. Y en esa línea, nosotros tenemos una tarea de contribuir en una cultura de paz cambiando las visiones del ciudadano. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y la verdad es que pedimos pues las disculpas del caso a todos nuestros participantes, quienes de repente se han quedado todavía con algunas dudas dentro de estos temas o este tema tan interesante. Pero sí, desde ya lo comprometemos, doctor, para que de repente en una nueva oportunidad podamos disipar estas dudas también teniendo un nuevo evento, toda vez que este tema pues tiene bastante trascendencia en el ámbito judicial con la efectividad de estas actas de conciliación. Entonces, le pedimos por favor, sabemos de que usted siempre está ávido de poder apoyarnos y participar con la Escuela Nacional de Conciliación y el Centro de Estudios del Ministerio. Desde ya agradecemos pues su participación, doctor, esta tarde, que ha llenado de muchos conocimientos a todos los participantes
y también a nosotros, por cierto. A nombre de nuestro director general, el doctor Eduardo Muga Melgarejo, a nombre de todos los integrantes del Centro de Estudio y de la Escuela Nacional de Conciliación, le damos las gracias por esta participación y también a todos los que nos han acompañado en esta tarde. Muchísimas gracias, doctor. Muy agradecido y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes y a todo el equipo del ministerio. Muchas gracias por la oportunidad y será hasta una siguiente. Gracias, doctor. Estimados participantes, en este momento vamos a proyectar en la pantalla el QR del próximo evento académico del Centro de Estudios, que va a llevarse a cabo el día de mañana a partir de las 3 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde. La conferencia a realizarse lleva por título Protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial en el Perú. Los que deseen participar de este evento, ahí tienen el QR para que puedan copiarlo o escanearlo con el celular y poder inscribirse a esta conferencia. Estimados participantes, de esta manera hemos llegado a la parte final de la conferencia virtual Redacción Eficaz y Valor del Acta de Conciliación Extrajudicial. Mil gracias y buenas tardes.